Los volcanes por Jesús Ian Curvelo. Un reportaje de Palabra en colaboración con The Texas Observer. Después de unas protestas sin precedentes en Cuba en 2021, una ola de cubanos salieron de la isla buscando cruzar la frontera México-Estados Unidos. Uno de ellos fue el periodista Jesús Ian Curvelo. Capítulo 4. Era la mañana del séptimo día e íbamos en un camión, 16 en un asiento para 3 personas, uno arriba de otro y el otro de otro. Estaba oscuro, la cortina cerrada. Íbamos aburridos porque lo primero que hizo el camionero fue quitarnos los teléfonos. Era pesado tragarse el aire que botaban los otros. Al lado mío 3 niños desfallecidos miraban la pared con una combinación de confusión, ternura y tristeza. Parecían trillizos de unos 4 años. Iban sentados sobre su madre, que los soplaba y trataba de acariciarlos hasta donde podía mecer la mano. No eran del grupo, ya estaban ahí cuando nos montamos en el camión. Los hombres, si quieren, pásense para atrás, dijo el camionero un rato después. Yo había visto demasiadas escenas de películas en las que el investigador abre el remolque y encuentra a los migrantes congelados y medio muertos. Denos un teléfono por si ocurre algo, pidió Ecuador. El camionero agarró uno al azar y nos lo dio. Por los conductos de ventilación se colaba un aire helado que nos tenía al borde de la hipotermia. Me quedaban un abrigo y 2 pulóveres. Me los puse. El remolque medía unos 15 metros. Le entraba una lucecita mínima por un hueco en el suelo que a la larga, con tantas horas ahí, usamos para orinar. Yo ya tengo trabajo en Tampa, contó el cubano peludo. El tío mío tiene un taller allá y me resolvió. En Santiago era mecánico. Se había armado un carro por pieza y viajaba a La Habana a revender plátanos y aguacate, que en el campo se conseguían más baratos. Así había reunido suficiente para lanzarse. Yo soy luchador. Ecuador quería probar poniendo techo, que eso sí se paga, pero si no, le daba lo mismo lo que apareciera. Su objetivo era partirse el lomo para que su mujer y sus 3 hijos vivieran como reyes, aunque no pudiera verlos más nunca. Y yo, periodista, con 31 años y un inglés mediocre, sin saber hacer más nada que escribir en español. ¿Qué me esperaba en Telsa? Acostumbrarme a hacer un sin papeles por el primer año hasta que me llegara a la residencia. Turnos de trabajo infinitos en un restaurante de comida rápida. Dormir de día, porque casi siempre terminaría a las 3 de la mañana, contar cuántos centavos vale un minuto y aprender que el tiempo, de verdad, es dinero. La vida nueva. Ahora en el camión me sentía tan perdido. El camionero llamó al celular que nos había dado. Nos acercábamos a un punto de control con rayos X. Nos había advertido que al pasarlos debíamos acostarnos estáticos sin respirar para burlar la máquina. Llegamos al estado fronterizo Nuevo León de milagro. En Nuevo León nos dejaron encerrados en una casa de 2 plantas por 3 días. No pudimos ni salir al jardín, sin saber nada, aburridos, alerta, mirando las noticias sobre las muertes en el río Bravo, especulando si entraríamos por el río o por el desierto. Las 2 vías, por cierto, son peligrosas. En 2022, la Organización Internacional para las Migraciones registró 686 muertes y desapariciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, el año más letal desde que comenzaron a registrar cifras en 2014. Aún así, los expertos de la organización reconocen que los datos reales pueden ser mayores. Una mañana, cuando despertamos, ya no encontré a Ecuador ni a Guate. El cuarto donde estaban tenía las camas tendidas, todo limpio, como si no hubieran dormido ahí. Sus líneas mexicanas dejaron de funcionar. No sé qué habrá sido de ellos. A los demás nos sacaron de 2 en 2 en auto el 10º día del viaje. Los últimos guías que encontramos prendieron una pira a la orilla del río Bravo con nuestra ropa y demás pequeñeces. De todos modos, allá nada de eso les va a hacer falta, dijo un guía. Veíamos arder la noche. En una bolsa de plástico mi móvil, un billete de $10 y mi carnet de identidad de Cuba. Mi pasaporte lo había enviado a Estados Unidos con un guía mexicano por $100 para no perderlo en la frontera. El resto de mis cosas se quemó, mochila incluida. El río se cruza con ligereza. Los que planificaron todo por nosotros calcularon el momento en el que el río estuviera abajo, con la corriente suave. Entramos en fila con un guía adelante, hasta la cintura, rápido, y yo sin saber nadar.
Por 20 minutos me enfoqué en poner un pie delante del otro, equilibradamente, en no dejarme arrastrar por el agua, en seguir vivo. Un mes antes, habían sido encontrados los cadáveres de 9 migrantes que habían intentado cruzar por Eagle Pass, probablemente muy cerca de donde crucé yo. En esas fechas, el río había crecido 60 centímetros en un día por las lluvias. 2 meses antes, una niña guatemalteca de 5 años se había ahogado después de ser arrancada de los brazos de su madre por una corriente de resaca en otra parte del río. Eran noticias angustiantes. Yo trataba de no pensar en eso. Al otro lado, entre las hierbas, algunos se pusieron ropa seca. A mí solo me quedaba lo opuesto. Estaba empapado. Caminamos por el borde de una cerca de seguridad sin saber hacia dónde. Luego seguimos un trillo entre las matas durante un par de horas hasta que nos encontró una patrulla. Amanecía. Ya 11 días de esto. Los guardias fronterizos de Eagle Pass, Texas, nos formaron por país de procedencia. A mi alrededor vi las caras cansadas, las pintas de andrajosos. En un bus para presos nos llevaron hasta el centro de procesamiento migratorio, que todo el mundo llama La Hielera. Ahí la temperatura se sentía todo el tiempo en números negativos. Anoté la dirección de mi padre y demás datos en una planilla, y después, en fila, nos fueron registrando hasta dejarnos con nada más que el pantalón y el pullover. Un oficial me mandó a quitarme los cordones de los tenis. Están mojados, dijo, y los botó. Supuse que lo hacía para evitar que los usara como arma. Hice otra fila interminable para poner las huellas digitales y me tomaron una foto con cara de náufrago para el único documento que tendría en Estados Unidos durante bastante tiempo. Y a la celda de hombres. 2 días ahí, sin reloj, sin tiempo, sin reja. Una puerta transparente desde donde podía ver a los oficiales. Un baño de plástico, como los que ponen en la calle en carnavales, pero dentro de la celda. De nuevo, tantos colchones en el piso que no había espacio para los zapatos. Me acurruqué bajo la manta desechable que me dieron porque no aguanté el frío. Sabía si era de día o de noche por un hueco diminuto en el techo. Lo más movido era cuando nos enfilaban para comer. Uno calculaba si era desayuno o almuerzo, dependiendo del tamaño de los burritos. También nos daban manzanas y cajitas de uvas pasas que yo guardaba bajo el colchón para tener algo que comer luego. Me llamaron para tomarme una muestra de saliva. 1 año y medio después, me enteraría de que recogían ADN para mandar al FBI, pero en ese momento uno no piensa más que en salir de ahí. Adentro la gente parecía contenta, se reía y hablaba, impacientes por ser liberados, porque aquella jaula de hámster era por fin Estados Unidos, y afuera, según comentaban, definitivamente todo iba a ser mejor. Este reportaje fue escrito y leído por Jesús Ian Curvelo y fue editado por Ligia Navarro. La producción de audio fue realizada por Thorne Anderson. Para leer más reportajes como este, visita nuestra página palabra NAHJ.com y síguenos en las redes como Palabra NAHJ.